Lázaro Creaciones presenta Pequeñas Reflexiones. Tómate unos minutos para hacer tu propia reflexión. Dirigido por Don Lázaro. En una lejana sabana africana andaba perdido un león. Llevaba más de 20 días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por suerte, encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo corrió veloz a beber de ellas para así paliar su sed y salvar su vida. Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas calmadas aguas. Vaya, el lago pertenece a otro león, pensó, y aterrorizado huyó sin llegar a beber. La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber moriría. A la mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa del pánico, retrocedió sin beber. Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al lago. Nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber y su rival, el temido león, desapareció. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos provocamos esos miedos? Y es que a medida que nos vamos haciendo mayores, aparecen más miedos. Puede que sea también porque de jóvenes no somos tan conscientes de ciertos peligros como por ejemplo pueden serlo las alturas. Cuando se es adolescente o joven no se tiene ese temor a caer desde una altura o un lugar poco seguro, porque no se piensa en las consecuencias. Sin embargo, a medida que te haces mayor, eres consciente que una caída desde ciertas alturas puede causarte graves lesiones e incluso la muerte. Y es que subirse a alturas puede causar cierta adrenalina, igual que lo causa la velocidad en un coche o una montaña rusa. Es verdad que el riesgo y la adrenalina engancha, y mucha gente lo sigue haciendo a lo largo de su vida, pero en mi caso, prefiero no tomar esos riesgos. Los miedos son barreras que nosotros mismos nos ponemos. Hablar en público o dar el paso con una persona que te gusta e invitarla a salir son muros que nos ponemos nosotros mismos. Y en circunstancias como estas suele ser por miedo al rechazo o hacer el ridículo, incluso ser vergonzoso o reservado. Y por qué no, el miedo al fracaso. Quien me conoce sabe que yo no tengo problema en hablar en público o relacionarme, pero sí es verdad que en muchas ocasiones, por miedo al rechazo, me cierro en mí mismo y me cuesta relacionarme, lo que provoca que yo mismo a veces me ponga mis limitaciones, incluso por miedo a fallarme, porque no hay una sensación peor que sentir que te estás fallando a ti mismo. Esto me lleva a otro punto, y es que nadie te conoce mejor que tú mismo. En muchas ocasiones tienes miedo de cómo puedes reaccionar tú mismo ante los demás. Cuando estás discutiendo con alguien, por ejemplo, muchas veces nos callamos por miedo de decir cosas que provoquen un desastre y que además nos lleve después incluso a arrepentirnos. Porque cuando estamos en caliente, reaccionamos impulsivamente. Y es que a veces nosotros mismos nos damos miedo porque no sabemos cómo vamos a reaccionar ante ciertas cosas o situaciones que se nos presenten. Y es que nuestras vivencias nos hacen tener miedo de volver a intentar algunas cosas. Por ejemplo, todos nos hemos enamorado alguna vez. Hemos sentido el dolor de una pérdida. Incluso hemos tenido que pasar un proceso largo de curación en nuestro interior para cicatrizar las heridas. Y después de sanar, hemos ido con más precaución,
Y no por miedo a enamorarnos, que es un sentimiento muy bonito, sino por miedo a la parte donde sufrimos, donde duele en lo más profundo. Eso es lo que nos da miedo, el verdadero sufrimiento y el dolor, o al menos así lo creo yo, porque en el fondo a los seres humanos nos da miedo sufrir, nos da miedo el dolor, y probablemente sea uno de los mayores miedos que nos acompañan, y están ahí en nuestro interior y despiertan cuando menos lo esperas, porque si hay otro miedo que nos acompaña siempre, es el de la pérdida de un ser querido, porque nadie quiere perder a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. En el fondo somos conscientes que existe esa posibilidad, aunque intentamos no pensar en ello. Por eso, yo te recomiendo no tener miedo nunca de decir te quiero. Hay que decir te quiero, porque nunca sabes cuándo será la última vez que se lo digas. Los miedos muchas veces son reales porque existe un peligro real y tú lo estás viendo. Otras veces son provocados por nuestros propios pensamientos y muchas veces sin fundamentos. Nosotros mismos, y hablo por mí también, nos inventamos un miedo donde no existe ninguna razón. El miedo en sí es un sistema de autoprotección, una barrera para que lo que una vez nos afectó no vuelva a afectarnos, no nos vuelva a doler. El miedo muchas veces nos paraliza, nos vuelve más prudentes, incluso más cobardes, porque es algo que despertará muchas veces en nosotros, aunque nosotros no queramos. Lo que sí creo es que hay que intentar siempre que se pueda enfrentarnos a esos miedos, romper esas barreras para poder seguir avanzando, porque los miedos solo nos limitan, nos encierran, nos bloquean y nos hace perdernos muchas cosas por miedo a no intentarlo.